GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando y seguimos creyendo en una cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, accesible y que cuente con recursos del Estado para poder desarrollarse. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. El martes 26 continúa Directoras Argentinas, el ciclo de grandes estrenos nacionales dirigidos por mujeres, que se presenta cada martes a las 19, conmemorando el Mes de la Mujer, en el Cine Arte Cacodelfia, organizado por Género DAC y GPS Audiovisual. El título programado para el martes próximo es El silencio de los hombres, un impactante documental de Lucía Lubarsky, quien nos está acompañando hoy en el comienzo de esta emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por estar con nosotros, Lucía, bienvenida. Estás muteada, no te estoy escuchando. A ver, ahí si te desmuteas el micrófono. Ahí está, perfecto, ahora sí. Bueno, un gusto estar acá. La idea era estar en el estudio, pero bueno, lo pudimos resolver de esta manera. Las mujeres siempre resolvemos. Bueno, el silencio de los hombres desafía las normas tradicionales y los estereotipos que rodean a los hombres. Y cuestiona los mandatos familiares y sociales. ¿Qué te impulsó a hacer este documental, Lucía? Inicialmente creo que tiene que ver con una especie de hijo de época, ¿no? Como después de tanto transitar de los feminismos, preguntándonos nuestros roles, los lugares que hemos ocupado, los que ya no queríamos ocupar, tanto mujeres como disidencias, siempre hay como un lugar que queda como vacío, silencioso, que tiene que ver un poco con qué está pasando con los hombres en todo este reordenamiento, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con ese eco, que un eco silencioso, y yo me preguntaba en términos políticos y sociales, pero también después en términos personales y más emocionales, qué tránsitos se estaban dando los varones y qué preguntas estaban de alguna manera emergiendo en este contexto de los feminismos, de dislocar ciertos lugares, de nosotras poder abordar otros, preguntarnos y problematizar e interpelar un montón de lugares, entre ellos también nuestro deseo, nuestros mandatos. Y entonces, bueno, de alguna manera, por espejo, empecé a pensar qué estaba pasando en el mundo masculino. Y bueno, hay un punto de partida que me parecía muy interesante para pensar eso, tenía que ver con el núcleo familiar, con mi propia familia, con cuestiones que estaban enquistadas ahí, que creo que son bastante fáciles de identificar en otras familias también. Ajá. ¿Y cómo se fue modificando el eje principal, el objetivo inicial del documental en el curso del rodaje? Se fue modificando mucho, y está buena esta pregunta, se fue modificando muchísimo luego de un laboratorio bastante largo que hicimos en la DAC, un taller que hicimos en Género DAC, que lo hicimos con Bárbara Sorresola Day y Natalia Smirnov. Sí. Y básicamente podría decir que cuando yo ingresé a ese taller, que duró 3 meses, la película iba a ser una, y cuando salí de ese taller, reescribí la película por completo, y entre otras cosas, entró mi familia, que era algo a lo que yo me resistía muchísimo, que entre mi propia voz, que entre una presencia un poco más explícita, más marcada de asociación, y que entre mi biografía. Y como en la insistencia de las compañeras y de las coordinadoras en la motivación que yo traía,
me decían que había algo muy importante ahí a lo que yo me estaba negando y que de alguna manera, bueno, luego ingresó la historia de mi familia, que hoy es un poco la fibra medular de la película, así que Sí. siempre estuve muy agradecida a ese tránsito. Y sí, filmando la película, por supuesto que se fue modificando y que de alguna manera en cada una de las escenas y de las cosas que podíamos llevar adelante y las que no podíamos llevar adelante, hubo muchos, no diría volantazos, pero sí movimientos, que creo que después sobre todo se pusieron de manifiesto en el montaje. En lo que yo lo vi más claro fue en el montaje, en las decisiones que tomamos en montaje, de cómo fue cambiando el relato de la película. Ajá. ¿Y qué te sorprendió de esos cambios en el curso del rodaje y bueno, y posteriormente, ¿no? Y de los testimonios, además, que fuiste obteniendo para armar este documental? ¿Qué te sorprendió? El proceso del documental perdón, porque siempre... me decís que recalculaste, pero imagino que también en ese recalcular se produjo esto, ¿no? Alguna sorpresa, imagino yo. Sí, sin duda. El proceso del documental para mí siempre es como una puesta en abismo, ¿no? Hay algo una hipótesis que se pone en marcha y que empieza a jugar, pero después está todo lo que sucede, toda la realidad y de manera hace que siempre estés despierta, ¿no? Ante lo que... creo que yo tenía temor de que ciertas cuestiones quizás de confianza o de entrega de los protagonistas no sucedan como sucedieran y eso fue muy interesante cómo se fueron abriendo y cómo el proceso de ir acompañando el proceso de ir acompañándolos fue permitiendo que cada vez fueran abriendo distintas dimensiones de su vida privada. Hay muchas cosas que quizás filmamos y no quedaron en la película también por ciertos como cuidados. En parte me sorprendió la apertura de mi familia, que era como uno de los espacios que me parecía más complejos, porque esa cercanía familiar, pero esa suerte de distancia que aparentemente tiene la cuestión de acercarse desde otro lugar, acercarse como documentalista, con otras preguntas, con un dispositivo documental, pensé que quizás había algo de esa cuestión artificiosa que de alguna manera podía llegar a interrumpir, y sin embargo fue todo lo contrario, hubo como una propuesta casi lúdica de volver sobre ciertos lugares que quizás no estaban tan transitados, y en función de eso fue como un abrir cajas donde de alguna manera vi que tanto mi viejo como mi hermano empezaron a tener conversaciones y a explorar hacia atrás y poner de manifiesto sobre la mesa, de compartir cosas que no habían compartido nunca en 35 años. Mira. Entonces, ese tipo de cuestiones me parecieron muy llamativas. Los movimientos que suceden cuando se termina de filmar, cuando se apaga la cámara, que un poco la película intenta reponer en algunos dispositivos que tienen que ver con charlas posteriores y anteriores de filmar, esa remanente que queda, ¿no? Como que el encuentro documental tiene mucho de como químico, y hay algo que a veces pasa que es remanente y que sucede después de que se termina, se apaga la cámara, y hay algo de eso que me parecía interesante traer, y la película lo vuelve a traer, ese diálogo que queda en las personas que fueron parte de una situación fílmica, ¿no? Sí. Y lo que de alguna manera se despierta. Vi mucho, si tengo que pensar en cuestiones que de alguna manera me sorprendieron, vi muchos varones con mucha deseo y diría necesidad de hablar, de que ante preguntas más incómodas, en realidad se encontraban como abriendo lugares que en muchos casos nos dijeron que era la primera vez que hablaban de ciertos temas, y verlos con casi en momentos hasta nos han agradecido, charlas que decís, che, pero vos fuiste la persona que abriste acá confidencialmente a personas que quizás no te conocen y empezaste a abrir todo este espacio de tu intimidad, y lo que en el fondo siento que hay es mucho ostracismo, mucha soledad frente a estos tabúes, a estos lugares que de alguna manera no están tan ventilados de la experiencia para los varones, no de la experiencia de la masculinidad, sino de la experiencia de las personas que son varones y que supuestamente ese tipo de emociones, de situaciones, de miedos, de incomodidades, de incertidumbres, de no saberes, por ejemplo, no están muy habilitados a ser puestos como sexual, en
en no saber si llego a fin de mes, en todo lo que tengo que saber de la paternidad y no sé, de todo lo que me cuesta sostener y no quiero sostener más, pero se supone que debería sostener. Entonces, como que hay un montón de lugares que creo que son muy poco compartidos. Entonces, como de repente verlos abrirse en eso, sentí como un cierto alivio de algunos varones en poder hablar de algunas cosas, ¿no? Y eso me sorprendió mucho. Varones grandes también. Ajá. Ah, bueno, claro, te iba a decir, porque quizás los jóvenes estén un poco más acostumbrados o entrenados, y una persona más grande, un hombre más grande, no, digamos, tiene otra cultura, otra educación, ¿no? Ahora, ¿es una película para hombres? Mira, ¿Por qué un hombre debería verla? justo ayer tuvimos una proyección y una charla en un neuropsiquiátrico que era para un equipo multidisciplinario y había bastantes varones y yo lo que les decía es que a mí una de las cosas que me pareció interesante que pasó con la película es que la ven muchos varones, que la comparten con amigos, que van varones con sus parejas y que si yo hubiera hecho una película que finalmente es una película que la ven mujeres que quieren llevar a sus novios o sus hermanos o sus padres, sentiría que de alguna manera hay algo que está como, hay algo que no cumplió, que podría ser perfectamente. Y lo que me sorprende es que se comunica con nosotros un montón de varones, que hay varones que dicen quiero ir con mi amigo, quiero llevar a mi papá, se lo quiero mostrar a mis amigos. Creo que la película tiene, sin duda, una mirada crítica, pero una pregunta realmente interesada respecto de la experiencia masculina y que se acerca, o sea, se acerca con interés genuino y creo que hay algo de eso que no es una película que tiene una mirada punitiva respecto a la experiencia masculina y sí interesada y creo que se ve en los protagonistas de la película, lo podés ver y lo veo ahora reflejado en los espectadores, que hay un montón de varones que se nos escriben después al Instagram y nos agradecen la película o quieren ir con amigos o nos dicen que se quedaron. Y eso a mí me sorprende, digo, era algo que no me lo esperaba, no sabía que iba a suceder para nada y diría que es una de las cosas que más me alegran de la película, que es una película que a los varones y a los hombres grandes también les interese ver. Porque a las mujeres me imaginé que les iba a interesar, porque es como una temática que nos interpela constantemente, ¿no? Que Claro, sucede con los varones. claro, claro. Bueno, así que casi un año después de su estreno en el Festival en La Mujer y el Cine fue, ¿no? El debut de tu película. Entonces empiezan a responderse muchas preguntas, digo, estás contando eso, ¿no? De los espectadores y las espectadoras y cómo reaccionan. Así que bueno, esperemos entonces que el próximo martes a las 19, allí en Cinearte Cacodelfia, ocurra lo mismo y bueno, vos vas a estar allí para presentar la película y para tener tu encuentro con otro público en este ciclo de directoras argentinas. Lucía Luarski, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos el martes próximo a las 19 en Cinearte Cacodelfia. Bueno, gracias a vos, Julia, y gracias a GPS por haber armado este ciclo tan hermoso y tan valioso y por ponernos a dialogar también con los espectadores, que es algo que se necesita mucho, especialmente en este tiempo. Esa es la idea. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Ese soy yo, cuando tenía 10 años. Y ese es mi barrio, donde nace la historia que les quiero contar. Acá hay una etapa que termina. Yo lo veo cambiado desde que te fuiste. ¡Frida! ¡Frida! ¡Y vos estás en pedo! Es mi perra esa, déjenla. ¿Qué haces acá? Lo vas a cambiar de colegio. Juan, y mientras menos nos crucemos, mejor para él y para todos. Te miran todo el movimiento, a qué hora salís, cuántos son la familia, toda la movida y... nada, ten el palo. ¡Hace algo vos también, señor! ¡Usted me tiene que ayudar! Frida. Sí, por eso lo conocen los muchachos. Enseguida se van a dar cuenta.
Agarra con la guita. Dale, flaco, no la tiene más y bajate del auto. ¡Correte o lo mato! ¡Nico! ¿Recordás? Camila Toker finalizó la postproducción de La Danza del Impacto, una comedia en la que retoma su rol de directora después de la experiencia colectiva de UPA 3, rodada y estrenada en 2021 durante la pandemia, junto a sus coequippers y amigos y creativos, Tamae Garategui y Santiago Giralt. La Danza del Impacto es una realización con guión, coproducción y participación de Martina Garello y un equipo que incluye al propio Santiago Giralt en postproducción y a Lorena Damonte y Pato Castro en roles coprotagónicos. Estamos con Camila Toker. Muchas gracias por acompañarnos. Camila, bienvenida. ¿Estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Ahí está, ahora Gracias sí por recibirme. Bueno, es una gran noticia que hayas retomado la dirección. ¿Qué te llevó a concretar La Danza del Impacto? Bueno, la idea, concreción es una buena palabra porque hay muchos proyectos que siempre esperan sus tiempos, y los tiempos muchas veces son largos. Después de filmar Auxilio de Tamae Garategui el año pasado, quedamos con un grupo de actrices en la típica, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y bueno, algunos de los proyectos míos como directora que vienen esperando su tiempo, bueno, vienen esperándolo y tenía muchas ganas como de justamente concretar. Y en este Dale que va, todo este grupo, Martina y yo tomamos un poco la batuta en escribir esta escaleta de guión con la que salimos a filmar y un poco a seguir probando este método de improvisación que a mí me gusta laburar e investigar. Fue algo que se dio casi naturalmente, de hecho quien tuvo un desarrollo rápido y rarísimo para una película tan independiente. Fuimos a filmar una parte de la película con este grupo de actrices, con una premisa de guión, improvisando, y después entramos con eso a la vez de Bafisi, lo que nos dio la posibilidad, con la tutoría de Santiago Giralt, la posibilidad como de ir creciendo en el proyecto muy rápidamente. Y bueno, y luego el premio de postproducción de Ubi nos puso también un deadline para terminar la película. Así que bueno, fue la felicidad de la concreción. Claro. De probar libremente todas estas cosas. ¿De qué dirías que trata La Danza del Impacto? Lo que se pueda adelantar, ¿no? Lo que se pueda contar sin spoilear. Claro. Es una artista visual que quiere representar el accidente ferroviario donde su madre murió, y lo va a hacer a través de la danza, el cine, el espiritismo y el chamanismo. Dentro de todos estos lenguajes, o va a usar estos lenguajes como herramientas y recursos para encontrar la película que quiere contar. Ajá. Y esto en clave por momentos de comedia, sobre todo de comedia, pero también del absurdo, ¿no? Me da la sensación. Bueno, a mí es algo que me gusta trabajar el límite. Yo creo que el humor es algo maravilloso porque es algo espontáneo y es algo que desde el humor uno puede tratar diferentes temas, como desde el horror uno puede trabajar diferentes temas y reflexionar un poquito más allá de la realidad misma, en eso, en clave de humor, riéndose de lo patético y de lo tremendo. Uno puede reflexionar sobre eso y es una forma de encarar la representación. En este caso, en el caso de la película, justamente la idea era poder abarcar el tema de la representación desde diferentes lugares, y siempre el humor hace que a la vez pueda pensarse esos sistemas de representación con cierta gracia o con cierta ironía sobre esos mismos, ¿no? Sobre los mismos métodos de representación. Estoy imaginando simplemente, pero
La danza del impacto también reflexiona sobre el propio oficio, tu propio oficio de directora, de actriz. Ajá. Exactamente. Sí, y tiene que ver con eso, con las diferentes formas de representación, donde uno, a partir de, sea una película, una danza o incluso un acto chamánico, son actividades colectivas, eh, donde en realidad uno busca la posibilidad de la fuga, ¿no? Digamos, la representación implica esta cosa de encontrar la fuga, la metáfora, el pensamiento más allá de la literalidad. Y sí, es la búsqueda de un artista también. Ajá. Ahora, bueno, tu última película en solitario, digamos, como directora fue La muerte de Marga Meyer, un western que en Punta Indio se filmó. ¿Qué te llevó? Repetí locación, es mi locación no voy a hacer muchas películas ahí. O sea, tu lugar en el mundo es Punta Indio, entonces. Sí, está, con una propuesta completamente diferente, pero sí, también fue ahí. Es un lugar muy inspirador. Y este giro en el género, digamos. La muerte de Marga Mayer fue un... Perdón. Este giro en el cambio de género, ¿qué lo motivó fundamentalmente? Porque La muerte de Marga Meyer era como un western policial en cierto sentido. Sí, era un western policial. A mí sí, son búsquedas diferentes. Yo escribí mucho también humor o algo del absurdo. Me gustó en Marga Mayer probar algo del policial, que es un género que a mí me fascina, y el western en este contexto de campo. Pero digamos, la danza del impacto quizás es como la hermana madura de mi primera película en solitario, que fue Rama Negra, que básicamente como sistema de producción fue muy similar, también con 5 actrices en una sola locación, esa vez en el Delta, donde lo fantástico también entraba a jugar entre lo inquietante, el humor y el horror. Esta es una película bastante más madura porque llegamos con un guión bastante más armado a la improvisación y pudimos como sintetizar quizás el cuento, yo creo de eso, de una manera más madura. Pero son distintas búsquedas que en realidad, nada, como actriz, como directora o como guionista, me interesan para indagar sobre ciertos temas o ciertos gustos propios, digamos, de lo que me gusta también ver como espectadora. Sí. Ajá, bien. Ahora, en esta vuelta, noto que hay nombres con los que trabajás habitualmente, ¿no? En la danza del impacto, con los que has venido trabajando. Para vos, la formación de los equipos y rodearte de gente con la que solés trabajar es un elemento fundamental a la hora de encarar una película. Mira, me pasa casi naturalmente que me junto con gente con la que logramos un lenguaje común. En este caso, digamos, vuelve a repetirse 2 personajes muy importantes, que son Fernando Tur, que hace la música original, con el que vengo trabajando desde Rama Negra, también en La muerte de Marga Mayer, también en esta y en algunos cortos musicales que hicimos juntos, porque siento que, digamos, hay una comprensión mutua de la puesta en escena, del espíritu de la película, de las ficciones que generamos juntos. Otra de las personas es Wenceslao Bonelli, Wenchi, el editor, con el que también compartimos una sintaxis, una estructura, un pensamiento de estructura similar. Wenchi yo digo que es un editor muy punk, y eso a mí me sirve muchísimo, porque yo soy muy fanática de la síntesis, y bueno, con él podemos encontrar en la síntesis eso, una sintaxis donde contar un cuento de una manera muy simple y con muy pocos elementos, que eso es como un gran desafío y es algo de lo que a mí me gusta probar. Eso, además de poder reestructurar y reescribir en el montaje de lo que surge en la improvisación, ¿no? Nosotros llegamos a la improvisación con una premisa clara, o que son consignas de improvisación, una escena que, con la necesidad de ciertas escenas,
luego en la improvisación se desarrollan las escenas y los personajes, y luego en el montaje, bueno, se reescribe un poco con todo ese material a buscar esa síntesis de la que te decía, y creo que con Wenchi ya encontramos ahí una manera de entendernos muy rápidamente, efectivamente, digamos. Bueno, ahora Martina Garello tiene un rol esencial en la película, ¿no? En La danza del impacto, digo, es co-guionista, coproductora, la protagonista también de la historia. Sí, ¿Había películas sin ella? Todos los elementos de esta película son elementos fundamentales, creo yo, porque así también se formó la película. Con Martina, sobre todo, digamos, encaramos la película juntas, cada una definiendo los roles, algunos compartidos como la producción, que fue, bueno, básicamente en este sistema de producción tan pequeño y tan sencillo fue cargarnos al hombro el coste y el avance de la película. En el guión fue fundamental también, lo hicimos juntas. De hecho, en la primera idea, la idea semilla, la trajo Martina y después la desarrollamos juntas. Así que sí, no sé si no habría película sin Martina, por supuesto. Es la otra pata. Y después en el rol de protagonista directora creo que encontramos también un lenguaje muy interesante y muy fluido, de mucho ida y vuelta. Y en términos del guión también, al ir montando la película en la medida que íbamos guionando en la medida que íbamos montando, nos fuimos dando cuenta, junto con Wenchi y con Martina, escenas que necesitábamos para terminar de contar, con lo cual fue fundamental, digamos, porque el trabajo no terminó en rodaje, sino que trabajamos juntas en términos de guión hasta el final. Así que sí, es una película que es de las dos y de todos, porque en realidad fue una experiencia colectiva, que es realmente lo que a mí más me interesa del cine como materia, esta suma de saberes y de condiciones y de inspiraciones que van haciendo algo a una película particular por estos elementos que se conjugan. No solamente por lo preestablecido y la idea inicial que lo tiene, sino de esto que se desarrolla y se engrandece con las particularidades que aporta cada uno de la película. Claro. Bueno, Camila Toker, muy pronto entonces tendremos importantes novedades sobre La danza del impacto, esta comedia con Martina Garello, Lorena Damonte y Pato Castro. Y seguiremos atentamente el desarrollo. Felicitaciones por este Verónica regreso. Intile, Eva Dance también, perdón. Bien. Bueno, estaremos atentos. Porque igual somos poquitas, así que atentos a todo lo que ocurra con La danza del impacto. Un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos, Camila. Seguimos en gracias GPS. A vos, Julián, muchísimas gracias como siempre. GPS Audiovisual Radio. Esta es la historia de mi odio. Soy supervisor de impresiones. Hace poco, la plaza de gerente quedó libre y yo la solicité. Soy la nueva de Recursos Humanos. Parece que va a ser un gran día para todos. Lo pusieron ahí porque es hijo de no sé quién, porque está bonito. Era obvio que le iban a poner a él. Mucho justo. Ni tú ni yo teníamos oportunidad, no estábamos en la terna para el puesto. ¿Cuñada? Cuñado. No es importante que tu marido sea hermano del que más odia en todo el mundo. Esta es una empresa cordial. Te tienes que calmar. Aguanta. ¿Aguanto? ¿A quién hay que volar? Unos debieron combatir tiranías, otros debieron combatir reinos. Tú y yo somos bros, ¿no? No aspiro a la revolución. No eres tan especial. Como nosotros. No hagas nada. No tengo plan, Parurito. No tengo plan. ¿Estás diciendo que yo le puse una bomba a mi coche? ¡Yo soy un imbécil! Hay dos tipos de personas en este mundo.
papá eres tú. Un día que estaba yo con mamá charlando en el toilet, ella se pintaba, era una mujer muy bonita y yo, como me salió naturalmente decir de alguien que era un judío de mierda. Mamá me agarra y me dice, no digas eso porque tu padre es judío. Las dos Mariette, una película de Poli Martínez Kaplum. Estamos con María Onyx, directora de un documental sobre Jorge Polaco, una de las atractivas propuestas argentinas que presentará, y ya se adelantó algo, el Bafisi, el Festival de Cine Independiente Porteño. María Onyx es guionista, música, compositora y cineasta. Encantada de recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, ¿qué te impulsó a dedicarle un documental a Jorge Polaco? Yo fui alumna de Jorge en la Universidad del Cine cuando estudiaba guión y él daba dirección de actores y se hablaba mucho del seminario porque no era una materia, porque siempre había escándalos alrededor de Jorge, entonces me anoté y yo había estudiado un poco de teatro también. Y nada, fue muy divertido y muy inspirador, era muy inspiradora sus clases y bueno, y entablamos como una relación y vi todas sus películas y me fascinaron y ahí, bueno, después de mucho tiempo de recibirme y eso, me ocurrió hacer la película y a él le encantó la idea y en el proceso Jorge murió y bueno, después continué, pero sobre todo fue conociéndolo y viendo sus películas. La película es sobre todo de su trabajo, de sus películas, más que una biografía, ¿no? Ajá. Como un retrato, pero no tan biográfico, más bien sobre los temas de los que hablaba en sus películas. Ajá. ¿Y qué te impacta o te interesa de su obra, que te identifique? Bueno, Jorge fue una persona muy valiente, muy abrecaminos, siempre habló contra las instituciones, contra la moral, así se ganó cientos de enemigos, así fue perseguido, así fue el único director censurado en democracia con la película Kindergarten. Va más allá de la rebeldía su propuesta, ¿no? Incluso personalmente es una persona que todo el tiempo hacía como juegos y te provocaba y te ponía incómodo, pero con gracia y era muy particular sobre todo esa capacidad de repensar la moral desde cero, que es algo que a todos nos cuesta mucho y que lo hizo para mí con humor y de una manera muy, muy divertida y muy incomprendida también, ¿no? Porque lo hizo usando siempre el grotesco, que es algo que a la mayoría de la gente la asquea, la impresiona, la aleja estamos muy acostumbrados al héroe clásico, ¿no? Y Polaco un poco lo que hacía era algo totalmente, dicho por él mismo, antidemagógico, es decir, él no buscaba que el público lo adorara, sino que el público se quedara un poco como convulsionado. Sí, era en cierto sentido un cine revulsivo, ¿no? El de Jorge Polaco. Algo buscado deliberadamente, ¿no? Sí, revulsivo para mí tiene como una connotación un poco como del asco y como negativa en el uso social. Y yo creo que él, por ejemplo, mostraba a una persona pasándose un hilo dental, que es algo que hacemos todos, y cuando lo hacemos enfrente al espejo no nos da asco, porque son nuestros cuerpos, pero cuando lo vemos en una película, en una pantalla, decimos, qué
qué asco, no quiero estar viviendo esto, lo que fuera. Ese era uno de los mayores efectos que buscaba Jorge, que era esa proyección de cómo nosotros soportamos nuestra vejez o la de la gente que queremos, pero cuando vemos a una persona adulta mayor desnuda en el cine decimos no quiero ver esto, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo el tiempo estar viendo el mundo estetizado, ¿no? Estetizado, pero en la pantalla, no en la vida real. Jorge, yo creo que acercaba esas dos cosas y eso me parece uno de sus mejores efectos. ¿Y vos, cuál es el eje temático de tu documental sobre Jorge Polaco? Hay varios, pero sobre todo esto de romper con la moral y como bloques, es una línea cronológica, se habla un poquitito de cada película y como es una película más bien ensayo, porque hay filósofos y escritores y pensadores que hablan sobre Polaco. Se ven imágenes de todas sus películas, digitalizamos todos los negativos del fílmico de sus películas, que no existían copias hasta ahora más que muy malas de VHS, así que se van a ver sus películas en muy buena calidad después de 30 años, después de, digamos, de las proyecciones originales. Y es eso, bueno, básicamente la iglesia, las instituciones, ¿no? La familia como enemigo, la iglesia, las religiones como, digamos, todos los mandatos y la lucha a través de los mandatos, la relación con el cuerpo, el tema de la vejez, los cuerpos deseantes de la vejez, que también es otro de los grandes temas de Polaco, con Margotita, que era su actriz fetiche. Bueno, se van tocando un poco todos estos temas, el eje es más bien temático. Hay una línea cronológica, pero un tema. Ahora, con el documental ya terminado, ¿es la versión final o crees que es un proyecto en construcción permanente? Bueno, eso se podría aplicar a cualquier cosa que uno haga, ¿no? Siempre uno dice, esto lo hubiera hecho de tal manera. De hecho, hoy terminé el color de la película, que la entrego el viernes. Sí, se podría sobre Polaco hacer 5 películas más, y de hecho vi un corte de 4, la película de 1 hora y media ahora, pero el primer corte duraba 4 horas, y hay miles de subtemas además de los que se podrían hacer. Por ejemplo, todo el tema de Kindergarten podría ser perfectamente una película aparte, por sí sola, sí, porque fue un delirio en donde casi la meten presa a Graciela Borges y a Jorge Polaco, donde una persecución absurda, porque además no pasa nada en la película. Realmente las escenas de las que tanto se hablan, no pasa nada. Hemos visto películas mucho más zarpadas y con cosas mucho más, digamos, políticamente incorrectas que lo que se ve en Kindergarten. Bueno, no adelantemos mucho más, entonces esperemos para ver este documental. Jorge Polaco, María Onis, muchísimas gracias por este anticipo y bueno, estaremos atentos también a este debut en el Bafisi, sobre este director tan particular del cine argentino que, bueno, falleció el 20 de febrero de 2014, hace una década ya, a los 67 años. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¿A qué hora mañana? No precisé con Ofelia, pero yo creo que temprano, ¿no? Saga está ansioso por la inauguración del nuevo templo. Quiere que yo me encargue de los bautismos del domingo. Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo? Puedo manejar yo si estás cansado. No estás para la ruta, Lenny. Me falta enseñarte cosas todavía. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. Paciencia, Lenny. El buen señor no nos va a abandonar ahora.
posso ajudar você? Cualquier cosa que necesite usted, su mujer, me avisa. No es mi mujer, es mi hija, Elena. ¿Cuánto calcula? Necesito un repuesto. Si no lo consigo en Olaca... No se preocupe por nosotros, tenemos tiempo. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Su mano ve con él. ¿Pero cuál es tu nombre? Es Emilio. ¿No te da el bocho? ¿No te da el bocho, es eso? Al igual que a Lenny, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a José Emilio a que venga a un bautismo aquí, donde el pastor Sac. Tenga cuidado con lo que le mete en la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Lenny? ¿Qué sería de vos? El viento que arrasa, con dirección de Paula Hernández, aclamada en Toronto y San Sebastián. El viento que arrasa, estreno en salas jueves 21 de marzo. Paula Hernández estrena mañana, jueves 21, su inquietante road movie El viento que arrasa, protagonizada por el español Sergi López, el chileno Alfredo Castro, Almudena González y Joaquín Acebo. La historia sigue a Lenny, una joven que acompaña a su padre, el reverendo Pearson, en su misión evangélica. Sin embargo, hay un accidente con el auto que los detiene en busca de una ayuda provisoria y los conduce al taller de El Gringo. Estamos con Paula Hernández. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Paula, bienvenida. Gracias, Julia. Muchas gracias. Bueno, a pocas horas del estreno del Viento que arrasa, aparecieron ya los primeros comentarios, ¿no? ¿Vos leés las críticas? ¿Te interesa la opinión ajena? No, sí, los leo. Igual me pasó algo así muy increíble. Ayer hicimos la van premier y entre ayer y hoy es como una catarata de cosas que van llegando que no tenés tiempo casi de leerlos, pero muchos de esos me los voy guardando para leer más adelante y nada, todo lo que viene por ahora es muy lindo. Es muy bienvenido. Todo lo que está sucediendo con El viento que arrasa, ¿no? Ahora, uno de esos comentarios, o yo diría más bien un punto de vista, una interpretación posible, señala que El viento que arrasa puede ser vista como la parte final de un tríptico que comenzó con Los sonámbulos y Las siamesas, 2 películas tuyas. ¿Tenés una explicación, una interpretación sobre esto? Mira, la verdad que en el momento que uno lo hace, no pensás o sea, estás tan concentrado, sí entendés que hay cosas que te interesan, que por supuesto pueden aparecer en las otras películas, pero no pensás puntualmente situaciones, escenas, planos que puedan remitir a otra película. Algunas de esas observaciones me las fue haciendo Rosario Suárez, que es mi editora, mientras editábamos. Decía, esto recordaba Los sonámbulos, esto Las siamesas, esto, digamos, como algo de que se iban cruzando las películas. Más allá de esas cuestiones puntuales, mucha gente me lo dijo en este tiempo y creo que tiene que ver un poco con, bueno, volver a trabajar universos familiares y vínculos y situaciones un poco encerradas en pocos espacios, en donde la naturaleza también tiene un rol importante en muchas de estas películas, más que nada en Los sonámbulos y en esta. Creo que en ese sentido puedo unir cosas y que también esta película se abre hacia un mundo más distinto, ¿no? Un poco más alejado de lo que yo venía contando. Sí, El viento que arrasa tiene algunos elementos como de western por momentos, ¿no? Ciertos claro, ambientes inquietantes allí en el ámbito rural, en el medio del campo.
Sí, tiene esa cosa de, bueno, en principio la sensación de rodaje, de filmar al aire libre, de estar permanentemente en contacto con el clima, digamos, si bien hay muchas cosas que son del guión, también nos sucedía a nosotros, ¿no? Estando en la situación de rodaje, que te estás adaptando permanentemente a lo que va sucediendo. Sabíamos igual desde el inicio que iba a haber bastante trabajo de postproducción para poder contar esa curva dramática que también tiene la naturaleza. Ujú. Un poco es un duelo entre dos mundos, ¿no? Como Sí. hay algo ahí medio antitético en estas dos familias, en estos dos personajes principalmente. Así que no lo había pensado como western, pero tiene muchos elementos, sí. Por momentos la imagen también está muy trabajada, bueno, en ese color, ese viraje a los rojos y los ocres que hay en las Sí. imágenes del viento que arrasa, ¿no? Pero esa sensación de, sí, de como de desierto abandonado. Bueno, ese, porque la película, el reverendo es un personaje nómade que recorre esos puntos un poco alejados y pueblos medio perdidos, en donde de golpe no hay nada, ¿no? Solo es camino, 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 naturaleza, una casita, un taller en medio de la nada, pero es más bien el paisaje desolado que situaciones en donde uno encuentra a otras personas. Ahora, el viento, el universo, el mundo que relata el viento que arrasa, está contado desde el punto de vista de Lenny, la Ujú. protagonista, ¿no? Esta Sí. joven. ¿Por qué te interesó abordar la historia desde el punto de vista femenino? Creo que cuando yo leía la novela había dos cosas que no me terminaban de cerrar para trasladarla al cine. Uno tenía que ver como con la estructura del tiempo que tiene la novela. Y la otra era, digamos, no quería que hubiera un narrador omnisciente sobre lo que estábamos contando. La novela tiene muchas idas y venidas en la vida de los personajes, pero se centra más que nada en los dos padres. Y si bien me interesaba este mundo masculino, hay algo que en la novela ya está presente, que es cómo Lenny ve a estos hombres o cómo Lenny ve a su padre y cómo encuentra en la relación del gringo y de Tapioca un diferencial en cuanto a su propia historia, ¿no? Funcionan un poco como espejos en los que uno se puede mirar. Entonces ahí dije, bueno, esto que de alguna manera está dentro de la novela, o los deseos de Lenny de cierta libertad, también están contados en la novela. Me pareció que era atractivo poner esa chica en desarrollo, en crecimiento, saliendo de la adolescencia, convertirse en una mujer joven, con muchos elementos de niñez también en su comportamiento. Y nada, y ver cómo una generación más joven, nueva, una mujer, mira a estos hombres, ¿no? Que también tienen como características de algo más conservador en algún Ujú. sentido, más de otra época. Entonces digo, hay algo epocal en la decisión de que sea una mujer mirando. Ujú. Sí, también es la que, bueno, no vamos a adelantar detalles, ¿no? Pero la que de algún modo desafía también ciertos Sí, tal mandatos, cual. ¿no? Es la que rompe en principio por su propia necesidad, pero en esa voz hay un montón de otras voces. Creo que tiene que ver un poco con lo que he dicho quizás en algunas otras entrevistas, ¿no? Hay algo de esas generaciones de las chicas más jóvenes que tienen una gran apertura en su pensamiento y mucha libertad en la forma en la que miran, que creo que si bien, bueno, mi generación ha trabajado mucho por cuestiones de tener un lugar y de paridad y poder despegarnos de ciertas estructuras, hay muchas cosas que también las dimos como medio naturalizadas. Y me parece que el pensamiento más joven viene a romper algo de eso. Y me parecía interesante en este universo tan, viste que hay un dogma y una cosa fanática y una Mm. cosa hermética en el tipo de pensamiento, alguien que venga a romper y a poder decir y dejar de ser solo una mirada y estar en un segundo plano, me parece que habla de algo más universal que de la historia puntual de Lenny y el Reverendo. Ujú. ¿Eso también lo fuiste percibiendo en las proyecciones con público, por ejemplo, en San Sebastián, en Toronto? ¿Era algo que te marcaban? Sí, un poco estos comentarios iban surgiendo, ¿no? También hay algunas cosas que
que funcionan de una manera consciente cuando uno escribe, uno arma una película. Y hay algunas que son como pequeñas subjetividades o cosas con menos precisión, que son más inconscientes y que también quizás se termina de armar un poco lo que uno hizo en el contacto con el otro, ¿no? Como con los otros o las otras, digo. Y la verdad es que las repercusiones de la película en los festivales fue muy similar, y digamos, si bien son, no sé, el mundo sajón es muy distinto al mundo que vivimos en San Sebastián, había reflexiones sobre la película similares que también ocurrieron acá cuando estuvimos en Mar del Plata, e intuyo que va a pasar algo parecido también con este. En lo que ya empezás a percibir los comentarios de la gente. Ajá. Bueno, el tema de los vínculos es muy importante en tu filmografía y para vos, ¿no? Es casi un tema constante, digamos. ¿Esto es a nivel consciente también o es algo que surge cuando decidís encarar una historia y aparece naturalmente? En general, o sea, no empiezo pensando una historia en quiero hablar de estos temas, sino que me parece que eso es algo que está en mí y que quizás hay algo de esas historias que me convocan, sean adaptaciones de alguna novela o sean propias, que tienen que ver con estas preguntas o con estas cosas en las que voy indagando. Y hoy pensaba también que alguna gente me decía que veía cosas de lluvia, que veía cosas de herencia, que veía cosas de no sé, de un amor, si bien la relación más fuerte es con los sonámbulos y con la siamesa, me mencionaban algunas cosas y que digo, bueno, sí, quizás es algo que también está en los inicios, donde quizás uno está menos claro sobre qué quiere contar o cómo quiere contar, porque los inicios tienen esa cosa un poco más de búsqueda. Sí. Pero sí, también hablan de esos personajes y de digamos, que están buscando quiénes son, más allá de las situaciones que los rodean o que los condicionan. Creo que quizás tiene una cosa, son películas más luminosas en relación quizás a las últimas, donde quizás empecé más a indagar sobre lo que no se ve de los mundos familiares y de los vínculos, un poco como hurgar, digo, entre los pliegues de la sábana, ¿no? Como esa cosa de lo que no está tan a la vista. Sí. Bueno, en conversaciones anteriores sobre El viento que arrasa, nos detuvimos en el poder profético de la película, ¿no? En ese momento, digo, porque, bueno, que anticipaba grandes corrimientos a partir de la aparición de estos líderes mediáticos y mesiánicos, diría yo, ¿no? Ahora hay un elemento más que patea el tablero en este presente, ¿no? Por el que estamos atravesando, y es el avance que se está produciendo o intentos de avance, de avasallamiento de las conquistas feministas. Digo, el resurgimiento del machismo también, ¿no? De la mano de este tipo de personajes, de líderes políticos en general. En ese sentido, ¿te sorprende que la película adquiera también esta dimensión? No sé si me sorprende, me sorprende la dimensión de todo lo que se cuestiona, de las libertades individuales, de políticas públicas, de cuestiones colectivas, digo, como que de golpes que cayó el baldazo de agua fría todo junto, ¿no? Pero no me sorprende que eso exista, ¿no? El otro día charlábamos con Selva Almada en una entrevista que dimos juntas ¿viste? Y era como, bueno, uno más o menos vive en un universo de gente en la que piensa más o menos igual, digamos, salvo unas que otras situaciones, pero entonces uno tiene como una mirada sobre el mundo que más o menos pertenece a eso. Selva me decía, cuando yo voy a Entre Ríos, de golpe me encuentro con cosas mucho más conservadoras, y no en este momento, hace un tiempo atrás también, ¿no? Como de cómo son miradas ciertos avances que para nosotros pueden estar buenos. Entonces creo que siempre hay algo medio agazapado, ¿no? Si uno mira un poco la historia de la humanidad, hay algo medio cíclico, por supuesto con versiones distintas, porque las derechas de hoy no son las mismas derechas que de hace otro tiempo,
no existían los medios en esa época y ahora existen. Me parece que hay cambios, pero que las ideas conservadoras de alguna forma, con sus variables, siempre están. Ujú, ujú. Yo diría, bueno, los medios existían, lo que quizás, lo que no existía con tanta viralización y potencia son las redes sociales, ¿no? Sí, Y lo cuando que digo medio, genera... incluyo todo, no solo un medio gráfico o radial, sino digo el bombardeo permanente que tenés de información, que permanentemente tenés que estar chequeando si es verídico o no, digo, no es como, es un poco una locura lo que sucede a nivel de información. Pero bueno, creo que las cosas cambiaron, pero que digo, esto no son cuestiones que, bueno, solo están sucediendo acá, ¿no? Hay como réplicas en muchos Ujú. lugares del mundo de volver a revisar derechos ganados, ¿no? Como me parece que es algo, hay que mirar un poco más afuera de nuestro balcón y lo vamos a ver Sí, también. sí. Y estar más atentos, ¿no? Bueno, Paula Hernández, directora de El Viento que Arrasa, que mañana se presenta en 24 salas de 7 provincias de la Argentina. Ojalá este viento y esta tormenta que hoy está atravesando Buenos Aires, arrasando Buenos Aires, sea el presagio de un gran estreno, porque es una gran Ojalá. película y bueno, como decimos siempre, hay que verla en el cine. Allí, Totalmente, hay que verla en el cine, hay que verla los primeros días, que es la forma de garantizar la continuidad de las películas, y me parece que en este momento de tanto cuestionamiento también a la cultura y a lo que hacemos es importante, bueno, tomar partido en esto que está sucediendo y ir al cine, no solo por mi película, la digo por muchas películas argentinas que están estrenándose en estos tiempos. así es, bueno, nos estamos despidiendo con Paula Hernández de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio y el estreno recomendamos una vez más fervientemente vayan a ver El Viento que Arrasa a partir de mañana y como decimos siempre, pero hoy más que nunca, vean cine argentino. Hasta la semana que viene y gracias por acompañarnos.